Iniciamos nuestra transmisión, programa número 162, Visión Global Más Plus, segmento número 5, último segmento. Recordamos la etiqueta, 5 veces sí por mi Esequibo, porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo es nuestro. Aquí tenemos el tema de introducción. Siempre nos solidarizamos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que mantenga la solicitud de la eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones económicas y todo el bloqueo que aún pesa sobre nuestro pueblo venezolano, que tiene frenada, por supuesto, el buen desempeño de la actividad económica nacional. Siga, señor presidente, que de este programa, por supuesto, lo seguimos apoyando. No basta con darnos licencia para gas, petróleo, oro, para la permisología de los vuelos de una línea nuestra como Conviasa, ni siquiera la solicitud o la liberación de la libre comercialización de los bonos de la República. Es necesario que se levante el total bloqueo económico, porque nosotros no podemos permitir que los Estados Unidos de Norteamérica, aliados de otros países, mantengan la asfixia económica y el sufrimiento y dolor del pueblo venezolano a través de esa corporación criminal llamada United States of America. Bueno, vamos aquí, tenemos noticias ya relacionadas con la economía nacional. Dice: el destacado analista político y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, en una entrevista afirmó que Estados Unidos no tiene la intención de restablecer las sanciones sobre el gas y el petróleo, sin importar si el gobierno de Nicolás Maduro incumple los acuerdos vigentes. Según sus palabras, el representante de los Estados Unidos, Juan González, en Washington, expresó que las sanciones heredadas de la administración Trump no cumplieron su propósito y en lugar de ello complicaron aún más el panorama. León también resaltó que incluso si los acuerdos de Barbados no llegaran a cumplirse, Venezuela no regresaría al punto en el que se encontraba anteriormente. El analista señaló que Estados Unidos se enfrenta a un desafío significativo en su relación con China, mientras busca reunir a todos los productores de energía en un esfuerzo por abordar los complejos desafíos en el ámbito energético. Estas declaraciones ponen de manifiesto la importancia de las negociaciones y acuerdos internacionales en el contexto energético y geopolítico de Venezuela, así como la posición actual de los Estados Unidos con respecto a las sanciones y su enfoque en la cooperación global en el sector de energía. También dijo el analista de contexto socioeconómico, Leonardo Soto, responde a la pregunta: ¿aumentarán los sueldos? Le vamos a pedir un video aquí de Leonardo Soto, pero bueno, no me dejaron, no, yo tengo que comentar aquí, por supuesto, el tema de Luis Vicente León, porque me parece interesante. Él dice ahí que los Estados Unidos no van a cambiar nada de lo que tiene que ver con la liberación o las licencias que nos dieron para el negocio petrolero, el negocio minero con el oro, Biasa, etcétera, aún si nosotros no llegásemos a cumplir los términos o las condiciones del Acuerdo de Barbados. Primero, nosotros somos un gobierno responsable, y cuente usted ahí, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, que así lo expreso, porque así somos nosotros los venezolanos. Un presidente responsable con una comisión responsable que está cumpliendo y va a cumplir todos los puntos del Acuerdo de Barbados. Los que no pudieran cumplir son los oficiantes de la comisión de la oposición, allá ellos. Pero en todo caso ya nosotros estamos claros. Nosotros primero no estamos rogando ni estamos solicitando dádivas que nos abran la industria petrolera, las importaciones, las exportaciones. No. Tenemos necesidad de eso. Nos hemos defendido estos 23 años de revolución con países hermanos y países amigos del mundo, y hemos logrado solucionar en algún nivel los problemas de los venezolanos en cuanto, primero que todo, a la alimentación, a la medicina, a los equipos médicos, algunas maquinarias, algunos equipos de países aliados que nos sobran. Si bien nosotros fuimos sancionados
por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y una sumatoria de más o menos 48 países. Bueno, el contexto mundial de países conformados fuera de la ONU es de 204 naciones reconocidas por la ONU, 198 naciones, si no me pelo ahí un poco. En todo caso, es a los Estados Unidos de Norteamérica, al imperio norteamericano, al que le conviene mantener a Venezuela fuera de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, del embargo económico, porque ellos son el país, la nación más contaminante, pero también son el mayor consumidor de petróleo del mundo. Creo que están por ahí bordeando ya los 30 millones de barriles diarios, es decir, de 100 millones que produce la industria petrolera a nivel mundial, bueno, 30 millones consumen solo los norteamericanos. Las otras naciones del mundo industrializadas o no, que tienen petróleo o no, consumen el otro 70%, o sea, la tercera parte del consumo de petróleo del mundo, aparte que el petróleo es un mineral derivado de fósiles, es muy contaminante. Su industria petrolera no tiene ahí en los Estados Unidos de Norteamérica donde sacar más petróleo, tiene suficiente almacenamiento de petróleo, pero necesita mantener esos inventarios. Con la creación, la fabricación de la guerra de Ucrania y Rusia, bueno, se le trancó ahí el envío de petróleo para la Unión Europea y por supuesto de otras naciones del mundo, y es la Unión Europea y esos países que la conforman por el embargo que solicitó y que congeló los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN. Rusia sigue produciendo petróleo, sigue produciendo gasolina, sigue produciendo gas, sigue produciendo cereales. Bueno, hay un embargo de la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, de la OTAN y sus aliados no le permiten comprar esos productos. Bueno, buscó clientes como la China y está satisfaciendo como la China e impuso condiciones. El que quiera aquí cereales, el que quiera gas, el que quiera petróleo, tiene que pagarlos en oro. O sea, ahora ya no es el patrón dólar que controla el 85% de la actividad económica en cuanto a energía en el mundo se refiere, sino que ahora los rusos establecieron que su petróleo, su gas, sus minerales, sus productos agrícolas tienen que cotizarse en oro o en su moneda nacional, que es el rublo. Y ahí está Rusia, miembro de los BRICS, la China, miembro de los BRICS, haciendo interesantes intercambios, y los Estados Unidos de Norteamérica ven que su consumo no se satisface, e ir a buscar petróleo ¿dónde? Si lo tienen aquí a 3 días, 4 días en barco, desde las costas de la Florida, desde el Golfo de México. Somos la mayor reserva de petróleo del mundo, ahí lo hemos demostrado en la faja petrolífera, 295.000 millones de barriles, pero en verdad en el contexto de lo que es la formación de esa roca de petróleo pesado y extrapesado, hay pruebas ya que hablan de 1.600.000 millones de barriles. Es decir, solamente hemos certificado el 20% más o menos. Ahora es que tenemos petróleo ahí, pero bueno, ya lo he dicho aquí en este programa. Nos vamos a los pozos convencionales del lago de Maracaibo, ahí está Chevron, ahí está Petroboscán. Saludos a la gente de Chevron, de Petroboscán y de PDVSA por tremenda reunión que tuvimos allá el día miércoles por la tarde. A mi amigo el Che argentino y a todo su equipo de trabajo desde Almirante Padilla. Ahí está Chevron y Petroboscán explotando petróleo en tierra firme, ahí en Campo Boscán, Cañada de Urdaneta, y van a ir por supuesto al lago, que aparte que lo estamos salvando con la descontaminación, con el ataque que durante 109 años le hemos heredado por no recoger la basura y echarla al lago, por los derrames petroleros, los derrames de gas, por el mal uso de los productos petroquímicos y también los desechos sólidos domésticos de la población y también los desechos de otras industrias como la camaronera, la cangrejera. Por eso todos debemos de unirnos y cuidar el lago de Maracaibo, porque el lago es la potencia geoeconómica más grande que tenemos aquí en el occidente del país, y ahí vamos a explotar. La licencia de Chevron va a pasar de los 200.000 barriles diarios en esa sociedad con Petroboscán, y bueno,
todos los municipios que estamos ahí en la cuenca del lago nos vamos a beneficiar con las ventajas económicas especiales por el efecto y por la vulnerabilidad que tiene cada municipio. Son repartidos esos ingresos por producción petrolera. Así que a nosotros nos interesa, en verdad sí, que vengan las transnacionales, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, las anglosajonas, que venga también Rusia, que vengan los chinos, todo el que quiera petróleo. Aquí hay petróleo suficiente. Eso sí, póngase de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con la industria matriz PDVSA, lleguen a los acuerdos que dentro del marco de esta Constitución podemos llegar e inicien con sus inversiones en la exploración, en la explotación, en la refinación, y no se lleven solo la materia prima, el petróleo, llévense también gasolina, llévense gas, llévense nafta, llévense querosén, llévense diésel, lo que necesiten, porque también nosotros aquí no podemos solo esperar que nos compren el petróleo, los barriles de petróleo, sino que nosotros también necesitamos procesar y darle valor agregado para que aguas abajo nosotros recibamos también dinero, dólares, yuanes, rublos, cualquier otra moneda que en la cesta de divisas que pudiéramos nosotros aceptar aquí en Venezuela, tuviéramos recursos suficientes. ¿Para qué? Bueno, para cubrir la importación de alimentos, de medicina, de equipos médicos, de equipos industriales, para seguir desarrollando y apalancando con las zonas económicas especiales y el petróleo sin contaminar nuestra actividad económica y por supuesto satisfacer la demanda interna del consumo y poder tener excedentes de exportación. Así que no crea usted, señor Luis Vicente León, que sabemos que no le escribe al gobierno, que usted es de oposición. La verdadera razón es esa. Ni los Estados Unidos son los que están interesados y preocupados porque aquí les dejemos explotar y llevar petróleo, porque nosotros le producíamos y le exportábamos a los Estados Unidos de Norteamérica 1.600.000 barriles antes de que se iniciara o se incrementara el bloqueo. Hoy día no le exportamos nada, cero. Estamos produciendo casi 900.000 barriles diarios, estamos satisfaciendo la demanda interna de consumo de gasolina, de diésel, de gasolina de avión. Estamos teniendo ya excedentes de exportación y estamos exportando petróleo. Pero en una nueva apertura de negociaciones, porque ustedes se han dado cuenta que necesitan de los países productores de petróleo, miembros de la PEC y no OPEC, bueno, aquí vienen a Venezuela, aquí son bienvenidos, pero eso sí, cuentas claras. Aquí no es que voy a hacer negocios allá en Washington, en Nueva York, en la Unión Europea, en Londres, cenas privadas, no, aquí vamos a hacer negocios junto a nuestro pueblo a través de la Asamblea Nacional, del Ministerio, y todos los venezolanos tenemos que darnos cuenta, porque esas inversiones que ustedes van a hacer aquí deben de ser reinvertidas y densificadas en el desarrollo económico de la nación, para cuando a ustedes se les vuelva a ocurrir embargarnos o venir con medidas coercitivas unilaterales o sanciones o bloqueos, ya nosotros estemos preparados, como hemos desarrollado la industria nacional en estos últimos 23 años, y hoy día podemos satisfacer que nosotros estamos consumiendo venezolano. Así que Luis Vicente León, saludos hermano, camarada economista. Bueno, aquí tenemos sí un video de Leonardo Soto, analista del contexto socioeconómico. ¿Se van a aumentar los sueldos ahora que fueron liberadas las sanciones petroleras y gasíferas en Venezuela? Desde que se firmó el acuerdo en Barbados y se anunció oficialmente el otorgamiento de licencias a la actividad petrolera en Venezuela, se generó mucha expectativa. Las personas están a la espera que el gobierno anuncie formalmente el aumento de salarios y de pensiones. Sin embargo, esto no va a pasar de manera tan rápida ni es algo tan sencillo. Venezuela tiene un terrible problema de déficit. No hay flujo de caja suficiente, ni ahorros, ni reservas suficientes para poder garantizar cualquier aumento que no se convierta en inflación automática. Por ejemplo, saquemos números sencillos. Si el gobierno hipotéticamente tiene una nómina pública de 4 millones de personas y estas 4 millones de personas se llevan a $150 mensuales, estaríamos hablando de 600 millones de dólares al mes. Y anualizado estamos hablando de 7.200 millones de dólares, con unas reservas internacionales de aproximadamente 10.000 millones de dólares y un flujo de caja aún deteriorado porque apenas se están iniciando los primeros pasos para abrirse a mercados petroleros internacionales. La posibilidad de un aumento en el corto plazo lamentablemente no es tan viable.
El gobierno debe garantizar con este acuerdo de flexibilización, si logran mantenerse los acuerdos y cumplirse las condiciones establecidas en ese documento firmado en Barbados, debe garantizar las gestiones para lograr un crédito productivo que se convierta en reserva, que se convierta en productividad, que se convierta en proyección financiera, que a su vez se traslade a una mejora de los sueldos y salarios en Venezuela. Considerando además que el incremento del salario mínimo llevaría al incremento de las escalas salariales, de compensaciones y otra serie de beneficios que por contratos el gobierno estaría obligado a cumplir en el corto plazo. Es decir, es un escenario financiero y económico complicado que, aunque existe mucha expectativa de qué puede ocurrir en el corto plazo, lamentablemente no va a ocurrir ni tan rápido ni es algo tan sencillo. Al cierre de este 2023, la economía de Venezuela sigue lamentablemente en una situación bastante crítica y delicada. Sí, la liberación de las sanciones permitiría un mejor escenario económico para el 2024, pero como estamos viendo en el acontecer noticioso, lamentablemente los recientes acontecimientos políticos pudiesen estar invalidando estas licencias que Estados Unidos otorgó recientemente. Seguimos observando lo que está ocurriendo en la economía. Mi nombre es Leonardo Soto, soy economista de profesión y sigo recorriendo el país en el marco de la construcción de una economía diferente. Bueno, ahí tenemos los comentarios de este joven economista que habla sobre el tema del salario. Bueno, el tema del salario en Venezuela es un poco difícil de tener una opinión económica, científica, porque en medio de un bloqueo económico, en medio de las sanciones económicas, en medio de las medidas coercitivas unilaterales a que hemos sido sometidos nosotros los venezolanos, donde no podemos ni comprarle nada al mundo, ni venderle nada al mundo, sino algunas cosas a través de diferentes maneras de hacer negocio con el resto del mundo y las naciones y gobiernos aliados. Tenemos una situación en Venezuela, bueno, que venimos nosotros batallando desde el mismo inicio de la revolución bolivariana. Eso le vamos a sumar también el decreto de Obama y le vamos a sumar también la manera como la oposición venezolana ha atacado a la industria petrolera nacional, como las empresas privadas, todas unidas para derrocar al presidente Chávez y a Maduro, se han paralizado. Las grandes empresas se han ido por el tema de las sanciones económicas. Y bueno, si nosotros comparamos salarios con Colombia, con Chile, con Perú, o los comparamos con salarios de los Estados Unidos de Norteamérica, o la Unión Europea, Latinoamérica, el Caribe, vamos a conseguir diferencias en cuanto a la cantidad de dinero que recibe un trabajador promedio y la capacidad que tenga para comprar. Aquí en Venezuela tenemos, desde el punto de vista de la cantidad de dinero, muy poco dinero para comprar, pero nosotros seguimos demandando para el consumo de la familia productos de buena calidad a buenos precios, porque la canasta alimentaria está subsidiada por el gobierno nacional a través del programa nacional de los CLAC, de Mercal, de Pedeval y cualquier otra cantidad de instituciones que están apoyando con el tema de la alimentación, el SENAE, las casas de alimentación, etcétera. Entonces, cuando vamos al CLAC, una bolsa CLAC que cuesta en el mercado paralelo, pudiera costar $50, la reciben nuestros beneficiarios en 32 bolívares, perdón. Imagínense ustedes la diferencia. Si nos vamos al tema de los servicios públicos, a ver, ¿quiénes pagan aquí electricidad? ¿Quiénes pagan aquí agua? ¿Quiénes pagan aquí tarifas telefónicas? ¿Quiénes pagan aquí servicios públicos? Nadie paga nada. En esta situación de guerra económica que hemos tenido, bueno, el gobierno ha tenido que mantenerse un poco a discreción con el tema de cobrar tarifas eléctricas, de cobrar tarifas de suministro de agua potable, tarifas de comunicación, y sigue, por supuesto, subsidiando también el sistema de salud nacional, nuestros hospitales, nuestros centros de atención primaria, nuestros ambulatorios, los CDI, todo eso es consulta gratis y se le dan a nuestros pacientes también los medicamentos gratis. Esa es la verdad. ¿Cuánto cuesta en Chile un enfermo? $300, $700. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? Eso, pero no lo paga nuestro pueblo, lo paga nuestro gobierno bolivariano, solidario con el subsidio. Entonces, alimentos, salud,
con suministro de medicamentos, cuánto cuesta una operación de una muchacha, una embarazada, una cesárea, un parto normal, cuánto cuesta una cirugía. Miren, nosotros ahorita estamos ahí con políticas sociales del gobierno en el Moján, San Rafael de Moján, de ahí mismo, de Isla de Toa, de todo nuestro municipio. Bueno, creo que hoy se realizaron como unas 80 cirugías. ¿Y cuánto pagó nuestro pueblo isleño? Nada. Ah, bueno, ahí te tengo esa también. Entonces es muy difícil hablar aquí ante una situación de bloqueo. No tenemos los niveles de productividad ni de explotación petrolera ni de ningún rubro para poder nosotros decir que tenemos divisas suficientes y pudiéramos pagarle a nuestros trabajadores salarios que en verdad se lo merecen. Todos los trabajadores, ahí está Albano Sánchez, todos los trabajadores de la industria petrolera, de la industria metalmecánica, nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros comerciantes, los empleados públicos son los que más sufren el tema de un salario mínimo o un salario dentro de un paquete, de un acuerdo colectivo, que sufren, porque en verdad es muy poco lo que perciben por el trabajo, pero el estoicismo de nuestros funcionarios públicos, sobre todo el estoicismo de los chavistas, los lleva a trabajar 8, 10, 12 horas, esas brigadas de Somos Venezuela, cómo trabajan, para llevar alimento, deporte, recreación, salud, medicina, peluquería, en esas mega jornadas que hacemos en todo el país, en los 335 municipios. ¿Cuánto cuesta eso? Muchísimo, miles de dólares, que a nuestro pueblo les sale gratis. Y después vamos al tema de la gasolina, 50 centavos hoy día, eso es nada para lo que cuesta la gasolina en los Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Esa es la verdad. Aquí en Venezuela cualquiera tiene aire acondicionado en su casa, cualquiera tiene calefacción todavía. Vayan ustedes a Colombia a ver cuántas casas tienen aire acondicionado o tienen calefacción en las casas, sobre todo ahí en las zonas rurales donde el agua es tan fría. Vayan a Perú, vayan a Chile, vayan a Centroamérica y el Caribe. Nosotros aquí todavía tenemos, en verdad, bienes y servicios superfluos que van más allá de las verdaderas necesidades de los venezolanos, y lo tenemos con esos salarios, esos sueldos irritos que tenemos porque estamos siendo sancionados, estamos siendo bloqueados, se nos está liberando y flexibilizando la cosa. Bueno, seguro el presidente de la República vendrá con anuncios de medidas económicas, incluya el tema del salario. Pero yo lo he dicho, si hay un salario promedio en Latinoamérica y el Caribe, póngale ahí $300, pues. Yo le aseguro que el salario de nosotros los venezolanos, sobre todo el sector público, es poquitico y no le alcanza para nada. Pero en el sector privado, a mí me consta, y yo soy empresario también, las empresas no estamos pagando los salarios mínimos, estamos pagando sueldos y salarios con todas sus compensaciones calculados en dólar al dólar del mercado libre. Es decir, cualquier empleado, un cajero de un supermercado, un trabajador de una farmacia, sobre todo esas cadenas de farmacias grandísimas que ganan muchísimo dinero con esas medicinas, gana 250, 350 y un buen gerente hasta $500. Igual en los bancos, nosotros recibimos bonos, recibimos subsidios, tenemos un salario, podemos ir a comprar en mercados a cielo abierto del gobierno nacional, recibimos los CLAC, es decir, los bienes y servicios que consume el venezolano mayoritariamente de clase media para abajo, se satisface. Aquí ya uno no ve, en verdad, indigentes en la calle, niños en abandono o en situación de calle, ni en Maracaibo, en Padilla no hay ninguno, ni en Caracas, ni en ningún lado. Una que otra persona con cierta discapacidad, y lo recogemos, lo atendemos, le damos refugio, le damos su comida y lo recuperamos y lo entregamos a su familia. Eso hicimos en estos días con un jovencito que se escapó del Moján y fue allá a dar a Padilla. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros con responsabilidad como gobierno responsable revolucionario? Atenderlo, llevarlo ahí al sistema de protección niños, niñas y adolescentes, comunicarnos con San Rafael del Moján, trajimos a su papá, le dimos el transporte, le dimos cena y se lo entregamos y bueno, ahí debe estar todavía. Ojalá, voy a enterarme mañana si así es. Así que muy difícil el tema del salario de otros países y otras naciones en una situación como la que vive Venezuela. Yo me atrevo a decir aquí que si yo sumo los subsidios que recibimos todavía de las gasolinas, de la energía eléctrica, de telecomunicaciones, los bonos, lo económico que siguen siendo aquí todavía nuestros productos,
nosotros estamos en niveles superiores de los salarios promedios de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a que nosotros, gracias a un gobierno revolucionario bolivariano, pudiéramos tener muchos más bienes y servicios que lo que tiene alguien que trabaja en otro lado y gana $250 mensuales, que aquí lo ganan, en la empresa privada lo ganan. Y agradecemos, por supuesto, a los empresarios que en este llamado de reactivación de la actividad económica en el país se pongan su mano en el corazón y no en la cuenta, no en la chequera, no en las divisas, y ayuden a nuestro gobierno revolucionario que sigue trabajando para todos los venezolanos a la reactivación total y definitiva de la economía, porque nosotros vamos a entrar en pleno crecimiento a partir del año 2024. Crecimos 17% en el año 2022. Ha sido difícil el año 2023. Ya estamos viendo un farito de luz allá al final del túnel, pero les prometo que vamos a tener luz a cielo abierto a partir de enero. El presidente, nosotros, todos nos estamos preparando porque esta flexibilización de estas sanciones va a traer, por supuesto, de manera positiva la reactivación de la actividad económica en Venezuela, y seguro los venezolanos van a ver realizado el tema de tener salarios en verdad con poder adquisitivo, para no solamente depender, que le cuesta mucho al gobierno esos subsidios, sino depender de ellos, de lo que quisieran comprar en un mercado popular, seguir dependiendo de la bolsa CLAC y otros productos, otros bienes y servicios, o irse a la cadena de grandes mercados en Venezuela. Y los que se quieran cruzar la frontera, vayan y compren allá, gastan más en pasaje, ida y vuelta, los pueden ahí. Bueno, vamos a quedarnos aquí en Venezuela, este es el mejor país del mundo. Aquí tenemos otra noticia. Venezuela y Vietnam afianzan relaciones políticas, económicas y tecnológicas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, recibió este sábado a la delegación del Partido Comunista de Vietnam con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación en diversas áreas estratégicas para ambas naciones. Vale recordar, el intercambio comercial entre Vietnam y Venezuela se ha triplicado en los últimos 3 años. En el 2020 el comercio entre ambas naciones se ubicaba en $20 millones y ahora alcanza los $700 millones. Bueno, que viva Vietnam, el Vietnam de Ho Chi Minh, el Vietnam que hizo rendirse a los norteamericanos. Estaban divididos, ahora se unieron y son una potencia económica, y tenemos nosotros negocios con Vietnam, buena textilería y otros productos y otros bienes y servicios que necesitamos aquí en Venezuela. Esos son los socios comerciales que nosotros necesitamos. Aquí tenemos Gobierno Nacional afianza lazos de cooperación energética con Trinidad y Tobago. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young, con el objetivo de afianzar lazos que forman parte del fortalecimiento de cooperación energética, especialmente en gas natural que desarrollan ambas naciones hermanas. A su vez, ambas naciones mantienen relaciones comerciales en explotación de hidrocarburos gracias a los acuerdos que firmó el jefe de Estado con el país caribeño para las actividades gasíferas en campos conjuntos. Bueno, ahí está Trinidad y Tobago, Puerto España, lo conozco perfectamente. Ahí está esa nación que fue en otrora fue nuestra, parte de nuestro territorio, imperio de Gran Bretaña, y bueno, ahora son una república, tenemos buenas relaciones. Es que nosotros ahí con Trinidad y Tobago, allá en Oriente, en el oriente del país, tenemos aguas territoriales compartidas, porque no hay límites establecidos como tal, sino en líneas imaginarias, ahí en el Golfo de Paria. Cuando un barco o un buque de Venezuela sale de ahí de Guiria, o sale una embarcación pesquera de Macuro, o sale de ahí de Pedernales del Delta del Orinoco, proveniente de Tucupita, de Uracoa, sale ahí al Golfo de Paria, pero si no es un experto y no tiene sensores y no tiene su GPS, de repente está navegando tranquilo en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, o viceversa. A veces hay barcos que vienen y se pasan a la línea y están en aguas nuestras, y hay barcos de terceros países, sobre todo el comercio que hay entre Trinidad y Tobago y la Guyana inglesa, la Guyana francesa, la Guyana
holandesa de Surinam, Paramaribo, y también van a ir al nordeste de Brasil, a Belén y a Fortaleza. Bueno, muchos incidentes ha tenido nuestra Guardia Costera de nuestra Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones y saludos a nuestro contraalmirante, jefe de la estación, contraalmirante López, y a todos aquellos hombres de mar saben que es verdad lo que estoy diciendo. El mismo problema también lo tenemos a veces con Aruba, Curazao y Bonaire. En los mares, en los lagos, son líneas imaginarias donde se tiene que tener muy buena tecnología para no pasar al otro lado de las aguas de un país vecino amigo, como son los países que tenemos nosotros, Colombia, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, y las fronteras terrestres de Colombia y Brasil y Guyana, allá por Barrancas, en el delta del Orinoco. Bueno, excelente entonces, porque esta hermandad comercial, no solamente compartimos el Golfo de Paria, donde hay especies acuáticas y hay pesquería tanto de Venezuela como de Trinidad y Tobago, sino que también ahí nosotros estamos compartiendo el tema de los yacimientos de gas que hay en las aguas de ambas naciones, y no ha tenido, señor presidente, que acordar hacer convenios para que ellos exploten su gas, nosotros explotemos nuestro gas también y compartamos lo que tiene que ver con el transporte de ese gas de tubería, que seguro en algún lado toca costas venezolanas y en algún lado nosotros toca costa de Trinidad y Tobago. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ponernos de acuerdo con el gobierno y con el pueblo y con los empresarios de Trinidad y Tobago para poder compartir ese inmenso mar que forma el Golfo de Venezuela, que parte de la fachada atlántica, mar Caribe, y termina se uniendo ahí en la Patagonia con el Océano Pacífico? Esa era la vuelta que hubieran tenido que dar los barcos que venían ya de Asia. Si no existiera el canal de Panamá, bueno, lo hubiéramos construido ahí en Nicaragua, en Corintios, y hubiera tenido que reventar por ahí a Trinidad y Tobago y de ahí a Jamaica, que es uno de los puertos de contenedores más grandes en el Caribe, para distribuir los contenedores que van a Europa, América, y que vienen de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Bueno, aquí tenemos ya, ya sí vamos a terminar el último tema, sesión Visión Económica Global. Visión Económica Global. Me agarraron con el vaso de agua. Bueno, aquí estamos, tema central: Asamblea General de la ONU rechaza bloqueo contra Cuba. Vamos a pedir este video, leemos y venimos con los comentarios finales al respecto. Nuestro pueblo ha debido asumir un proyecto de desarrollo en semejantes condiciones, bajo agresión tan sistemática y prolongada por parte de una superpotencia. Pero Cuba continuará renovándose en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Señor presidente, excelencias, distinguidos delegados, al ejercer en breve su voto, ustedes no solo estarán decidiendo sobre un asunto de interés vital para Cuba y para cada familia cubana. Su voto a favor del proyecto de resolución presentado será también un pronunciamiento en apoyo a la razón y a la justicia, y un acto de respaldo a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. En nombre de nuestro noble, digno y solidario pueblo, que desde hace mucho tiempo decidió ser dueño de su historia y de su futuro, en nombre de los millones de cubanas y cubanos que resisten y crean cada día frente al sistema de medidas coercitivas unilaterales más cruel y duradero que se haya aplicado jamás contra país alguno y que debe ser abolido de una vez por el bien de todos, les solicito respetuosamente que voten a favor del proyecto de resolución A/Res/78/L5, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Mejor sin bloqueo. Sin bloqueo, genocida. Dejen a Cuba vivir sin bloqueo. Muchas gracias. I should like to thank Doy las gracias al distinguido ministro de Asuntos Exteriores de Cuba por su declaración. we have heard the last Hemos oído al último orador que ha participado en el debate bajo este tema. La Asamblea pasará ahora con una decisión respecto al proyecto de resolución A/78/L5, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. recorded vote Se ha solicitado una votación registrada. Vamos a comenzar con la votación. Votos a favor del proyecto de resolución A/78/L5. Por favor, manifiéstense. Votos en contra. Abstenciones. La Asamblea General está procediendo a votar el proyecto de resolución A/78/L5, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Confirman todas las delegaciones que sus votos han quedado recogidos de manera fidedigna en pantalla. Ha concluido la votación. Bloqueamos por favor la máquina. the results of the Los resultados de la votación son los siguientes. Votos a favor, 187. Votos en contra, 2. Abstenciones, 1. El proyecto de resolución A/78/L5 queda aprobado. Bueno, aquí lo que hay que aplaudir es la manera estoica, el estoicismo como el pueblo cubano y el gobierno cubano viene desde 1962 resistiendo al bloqueo económico que mantienen los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo he dicho, es la corporación criminal más atroz, más terrorista de cualquier otra potencia o país del mundo. Someter a nuestros hermanos y hermanas cubanas, 400 años de ocupación española. Después vino por ahí Martí, 1899 los liberó y cayeron en manos entonces de los norteamericanos. Llegó la Revolución Cubana con el 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, la liberación de Castro, irse Castro a México a organizar y volver, eso fue en el 52, volver Fidel Castro en el año 56 a llegar a Cuba, a liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista en el Granma con un poco más de 80 hombres revolucionarios, donde destaca Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y otros que se le unieron y otros que quedaron ahí, pudieron el 1 de enero de 1959 llegar al poder, una revolución armada que desde que inició en funciones en su llegada a la Armada, después ya de derrotar definitivamente
al imperio norteamericano que asesoraba y financiaba, por supuesto, la dictadura de Fulgencio Batista, ganar ahí en Santa Clara y llegar ahí 3 días después. Llegó Fidel e impuso ahí, por supuesto, un gobierno revolucionario, socialista, e inmediatamente los Estados Unidos de Norteamérica, que ya venían influenciando muchísimo en cuanto a Cuba, en lo que tenía que ver con el comercio internacional de Cuba, sobre todo la industria azucarera de Cuba era privada, estaba en manos de grandes empresas norteamericanas y otras empresas de la Unión Europea, pero también su pesca, su agricultura, el plátano, el banano y cualquier otra cantidad de productos que se dan en esa hermosa isla de Cuba, en La Habana, en Cienfuegos, ahí en Santa Clara, su conducta rural, campesina, pero en las grandes ciudades como La Habana, la capital, bueno, eso eran casinos, eran centros de diversión, libertinaje, y por supuesto el pueblo estaba soyugado, sometido a grandes cordones de miseria por falta de inversión social y por falta de mejores niveles o estándares de vida, porque todo el Producto Interno Bruto de Cuba prácticamente provenía de la exportación del azúcar y otros minerales, otros productos naturales, pero el juego, el casino, el bingo, la prostitución, los hoteles, bueno, eso hacía de La Habana, Cuba, un garito de los Estados Unidos de Norteamérica en el Caribe, Cuba, ahí a 70 kilómetros de Cayo Hueso, de Key West, en el estado de la Florida. Era un paraíso, era un casino, era un centro de prostitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde las mafias de esa época hicieron grandes inversiones en la industria del juego de envite y azar, y por supuesto mantenían esa dictadura de Fulgencio Batista, que de sargento, bueno, llegó a ser ahí el presidente de Cuba en una dictadura que no hizo sino ser títere de los Estados Unidos de Norteamérica y violar los derechos humanos, civiles, políticos. Muy dura fue la lucha después de la independencia, el camino de recorrer para que la revolución cubana llegara en 1951 y estableciera ahí un gobierno verdaderamente democrático, popular, socialista, para el bienestar de todos los cubanos. Por eso ahí la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión. Bueno, y se acabó la diversión ahí en 1962, entonces por supuesto, los gringos con las medidas económicas, con las nacionalizaciones, con la manera como Fidel Castro iba manejando la economía, iba recuperando esas grandes empresas para el bienestar, el beneficio de Cuba, su gobierno, su pueblo sobre todo. Entonces los norteamericanos iniciaron el embargo económico que va ya por el orden de, bueno, 1962. ¿Cuántos años? Más de 70 años, ¿verdad? No tengo la cuenta aquí, 1962, 2023, 3 y 2, 1, 2 y 6, 6, 8, 86 años. Bueno, esa es la cuenta que me da por ahí rapidito, pues se me está acabando el tiempo. Pero Cuba ha resistido al embargo económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aun cuando uno ve las películas ahí, los videos, bueno, ya hoy Cuba está modernizada, tiene por supuesto acceso a telecomunicaciones, tiene acceso también en el caso del turismo muy desarrollado, tiene el acceso también en el tema de las remesas que llegan de los Estados Unidos de Norteamérica y que llegan también de Europa o de otros países. Esa perla ahí en el Caribe con su cultura, sus tradiciones, sus artistas, su canto, los reyes del bolero en la época dorada de la humanidad, de 1930 hasta todavía, que uno recuerda a Barbarito Díez ahí, cantando el son cubano. Bueno, bellísimo Cuba, bellísimo su pueblo, estoico su pueblo, con mucho estoicismo su gobierno sigue gobernando, ya no está Fidel, ya no está Raúl, ahí está ahora Díaz-Canel, pero los Estados Unidos de Norteamérica mantienen el embargo. Y no es la primera vez que allá en la Organización de las Naciones Unidas, por mayoría de toda la Asamblea General, los países miembros solicitan que se levante el bloqueo a Cuba.
ahí hubo los votos, 187 votos a favor del levantamiento del bloqueo, 2 votos en contra, los Estados Unidos de Norteamérica y el Estado de Israel. Bueno, ahí tienen ustedes esa simetría, ese dúo ahí de bandidos, apoyándose entre ellos mismos. Y Ucrania, que se abstuvo. Esto ya ha pasado en todos estos años cada vez que se reúne, pero la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general, la misma Secretaría de Seguridad y Defensa, dan por terminado el embargo. Lo que hacen es incrementarlo, la ley Helms-Burton, es decir, aquellas empresas que tienen inversiones o tenían inversiones en el territorio cubano cuando se inicia el embargo económico, no pueden hacer inversiones ni repotenciar un vehículo, una maquinaria, un equipo. Entonces Cuba ha tenido que mantener todo su parque automotor de los años 50 ahí, reinventándose, todo lo que tiene que ver con el parque militar, aéreo, marítimo, terrestre, su fusilería. Antes tuvieron el apoyo y la alianza de la URSS, pero cuando llegó la perestroika y el glasnost y se cayó el muro de Berlín, dejaron de venir los aportes y el subsidio, sobre todo para el azúcar de Cuba, que era comprado allá por Rusia y era distribuido en el mundo, y ellos recibían precios internacionales porque el azúcar no podían venderlo, no pueden venderlo allá en los Estados Unidos de Norteamérica, ni lo pueden vender en Europa sin autorización de los Estados Unidos de Norteamérica, ni Cuba puede importar absolutamente nada a ningún país. La situación de Venezuela y la situación que quieren someter a Nicaragua y que quieren someter a Rusia y que quieren someter también a Vietnam, no, ya Vietnam, a Corea del Norte. Entonces el tema de los americanos con la ley Helms-Burton y este embargo y incrementado en las inversiones y en lo que pudiera hacer Cuba para reactivar su economía, se ha visto afectado y su pueblo está sufriendo. Pero bueno, Cuba tiene exportaciones de grandes legiones de atletas, de médicos, de enfermeros, de un sistema de salud envidiable en cualquier parte del mundo. Exportó, para allá se fue el Che Guevara a defender los procesos revolucionarios en África. Recordamos a Lumumba, quien fue después asesinado, gran amigo de Fidel Castro. Entonces, bueno, mientras los Estados Unidos de Norteamérica los bloquean e incrementan con la ley Helms-Burton la posibilidad de que Cuba puede exportarlo, puede importarlo, puede reactivar su economía, los cubanos están exportando entrenadores, deportistas, médicos, enfermeros, equipos de salud. Nosotros aquí en Venezuela, por supuesto, agradecemos al gobierno de Cuba y a su pueblo por todo el aporte que le ha dado la revolución bolivariana, con todas las misiones y grandes misiones integradas por personal profesional de nuestra amada República de Cuba. Sigue resistiendo Cuba. Llegará el momento en que las indéresis entre los gobernantes del mundo te levanten el bloqueo, como seguro nosotros lo vamos a levantar aquí en Venezuela, y Cuba vencerá con Venezuela, Venezuela vencerá con Cuba, con Nicaragua, con Irán, con Rusia y con todos aquellos países que se sienten bloqueados. Bueno, vamos a terminar ya con con estas personas que nos saludan. Nicole González, excelente programa, alcalde. La Gocha, saludos, alcalde. Miguel Calderón, saludos. Javier Malpica, saludos. Daniel Villalobos, saludos. Dugreli Sánchez, saludos. Olga Barrios, saludos. Daniel Pérez, saludos. Manuel Armaza, saludos. Carlos Reyes, saludos. Fabián Linares, excelente programa. Omar Bermúdez, el Esequibo es nuestro, claro que sí. Chiquinquirá Camarillo, saludos. Douglas Pirela, el jueves inauguramos el bulevar, sí señor, el jueves inauguramos el bulevar allá en Isla de Toa, inauguramos el sistema hidrológico Isla de Toa, Arciro Amaro Pereira, y también inauguramos el alumbrado el día viernes y seguro el muelle de Punta Arenal. Ya vamos a inaugurar todo para que podamos agarrar unas vacaciones por ahí. Carlos Javier Franco, saludos. Ramón Soto Urdaneta, te voy a invitar el viernes para el alumbrado. Va a ir Estrellas del Sur y una orquesta por ahí de guaracha, para que disfrutemos ahí esas inauguraciones. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes en el programa número 163, Visión Global, y culminamos con un video de cierre del filósofo estoico Marco. Gracias. Había una vez un filósofo estoico llamado Marco, que vivía en la antigua Roma. Marco era conocido por su serenidad y su capacidad para mantener la calma en situaciones desafiantes. Un día, mientras paseaba por el mercado, alguien lo insultó y lo ridiculizó en público.
En lugar de enojarse o responder con ira, Marcos simplemente sonrió y siguió caminando. La multitud quedó sorprendida por su respuesta y le preguntaron por qué no se había enfurecido. Marcos respondió: "El control sobre mí mismo es el único poder real que tengo. No puedo controlar lo que otros dicen o hacen, pero puedo controlar cómo reacciono. Opto por no permitir que las palabras de otros perturben mi paz interior". Esta historia ilustra el principio estoico de la autodisciplina y la importancia de no permitir que las opiniones de los demás afecten tu tranquilidad interior. Los estoicos creían en la virtud de mantener la calma y la serenidad en medio de las adversidades. Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, CEDEBAPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.